Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Acompáñeme por favor allá en su Biblia a la carta del apóstol Santiago, Santiago 1, versículo 19. Vamos allá a la palabra de Dios, Santiago 1, 19, justo después de Hebreos, Santiago 1, 19. Y vamos a leer lo que dice el apóstol, ¿cierto? Dice la Biblia así, Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a volverlo a leer, ¿les parece? Para que lo comprendamos en toda su magnitud. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y cuando hablo de todo hombre no está hablando del género masculino, está hablando del género humano. Toda persona, podríamos decirlo, toda persona sea pronta para oír. ¿Qué es lo que más importa? Oír, tardo ¿para qué? Para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Voy a leerlo en quiero leerlo en la versión, nueva versión internacional. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Pero esa es la traducción en lenguaje actual. Dice así, vuelvo a leer: mis queridos hermanos, tengan presente esto, o sea, piensen, todos deben estar listos es para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y la nueva versión internacional dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Es el mismo versículo en tres versiones diferentes. Tres versículos, ¿cierto? Ahora, cuando yo miro esta palabra y le preguntamos a las parejas acerca de sus problemas matrimoniales, encontramos que la falta de comunicación es uno de los factores más relevantes en los problemas matrimoniales. Es la falta de comunicación. Recordemos que por naturaleza el hombre es menos comunicativo que la mujer. ¿Recuerdan ustedes? Esa estadística hace mucho tiempo la he escuchado, que por naturaleza nosotros los hombres, del género masculino, hablamos menos que la mujer, ¿sí? Y yo quisiera tocar a continuación diferentes niveles de comunicación que podemos identificar donde estamos nosotros, y quisiéramos que usted se identificara con alguno de esos niveles. Como dice la escritura, dice la Biblia: todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y voy a explicar brevemente este pasaje bíblico. Podemos aprender cómo ser tardo para airarnos, ¿cierto? Cuando aprendemos primero a ser prontos para oír. Entonces, mucha gente me ha dicho: señor pastor, yo quisiera que usted orara por mí para que se me quite el mal genio. Ore por mí para que se me quite la piedra. ¿Sabe? ¿Y sabe por qué mucha gente es aira? ¿Por qué tenemos tantos? Porque hay mucha gente irritable, porque hay gente que es como un fosforito, porque no saben escuchar. Ese es el problema. ¿Por qué la gente se aira? Porque no saben escuchar. Entonces, vean usted, mi amado hermano, que no es, la otra persona está dando una explicación, la otra persona está hablando, y de repente la persona se explota y calla a la otra persona y empieza a argumentar y empieza
a presumir lo que el otro está diciendo, y cuando la otra persona está tratando de explicarle, nunca deja hablar. Entonces, la raíz de la ira, mis amados hermanos, está en que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Entonces, el paisaje que estamos viendo ahora, Santiago lo que está diciendo, si tú quieres controlar tu ira, aprende a escuchar primero. Aprende a oír, sé pronto para oír y tardo para hablar. Y mucha de nuestra ira y nuestro enojo, pues sí, viene de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en las otras personas. Ese es el problema. El problema que hay en los hogares de contiendas es porque hay un orgullo terrible en cada individuo que lo compone y que quiere o procura buscar o luchar por sus propios derechos. Nunca un hogar va a salir hacia adelante. El hogar va a fluir solamente cuando tú estás dispuesto a dar lo mejor por el otro. Es eso. Literalmente Santiago lo que nos está enseñando es eso. Por eso, mi amado hermano, tengamos que en cuenta que debemos ser tardos para hablar. Diga conmigo, tardo para hablar. Y es una manera de estar centrado en los demás. Fíjense que las personas de mayor éxito en el mundo son aquellas que saben escuchar. Las personas que hablan mucho no son exitosas, pero los que escuchan más sí, porque ellos analizan, porque ellos pueden hacer como una evaluación correcta, un diagnóstico correcto de cualquier situación, porque han aprendido a escuchar. Pero fíjense algo interesante, una pregunta que nos podemos hacer es, pero no nos ha enseñado, el apóstol puede decir de la siguiente manera, que Dios nos dio ¿cuántos oídos? ¿Cuántos oídos tienes tú? Bueno, normalmente tenemos 2. ¿Y cuántas bocas tenemos? Por naturaleza uno se da cuenta que Dios es sabio. ¿Sí o no? Dios es sabio porque nos dio una boca, gracias a Dios, que imagínense con 2 bocas. ¿Cómo sería la cuestión acá? ¿Cómo sería el chismerío? Entre nosotros mismos nos hablaríamos, ¿no? Pero si nomás teniendo una boca hay tanto problema en el mundo, ¿cómo sería con 2 bocas? Tenemos la naturaleza, mi amado hermano, Dios nos ha dado 2 oídos, ¿cierto? Que están abiertos y deben estar abiertos. Fíjense que están siempre abiertos, no se cierran. Por eso cuando usted se va a la piscina tiene que comprar tapones para metérselos ahí, ¿cierto? Pero siempre están abiertos, naturalmente hablando, y una lengua que sí está cerrada, porque abre y cierra, ¿sí o no? ¿Por qué? Preguntémonos por un minuto, ¿por qué Dios nos hizo de esa manera? Es interesante ver que las orejas no se abren ni se cierran, pero sí la boca se abre y se cierra. Es porque Dios la diseñó para callar en ciertos tiempos. ¿Te hago entender? Entonces fíjense que no solamente está con boca, sino que detrás de un enrejado. ¿Cuál es el enrejado? Los dientes. Y a veces bueno que ese enrejado lo muerda la lengua a uno, ¿no? Uno cuando está mascando chicle tiende a morderse mucho los cachetes aquí por dentro, o se muerde uno la lengua, ¿cierto? Tardo para irarnos. Entonces el apóstol Santiago se refiere que la ira del hombre, dice, cuando tú te airas es porque no escuchaste, es porque tú te centraste en ti mismo. Pero en siguiente lugar, como te centraste en ti mismo, la justicia de Dios no puede operar para ti. No va a operar para ti. Entonces, a la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado de ser tardos para irarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defiende nuestra propia agenda, siempre defenderá nuestros propios intereses y desconocerá los intereses de Dios. Entonces voy a hablar en esta mañana de 3 niveles de comunicación familiar. Diga conmigo, 3 niveles de comunicación familiar. Primer nivel, ese nivel lo vamos a ver en todo momento, en toda relación. Usted va a su empresa, usted va a encontrar que estos 3 niveles también se encuentran solamente en algún momento, en algún grado, pero estos 3 niveles te tienen que dar en el hogar. El hogar es el lugar de confianza. Me hago entender, si usted no establece estos 3 niveles en su casa, entonces va a ser muy difícil que usted supere cualquier adversidad que se venga. Va a ser muy complicado porque usted tiene que ponerse de acuerdo con los suyos acerca de cómo confrontar al mundo y cómo confrontar las tentaciones que vienen a diario. Entonces el primer nivel lo vamos a llamar el nivel conversacional. Diga conmigo, conversacional. Exacto, ese es el primer nivel conversacional. Y este nivel de comunicación, escuchen esto, se refiere a un intercambio ligero de palabras. Eso es como un saludo. Por ejemplo, cuando yo saludo a alguno de ustedes o lo vemos en la calle,
usted pasa por el frente de la acera y le digo, hola Wilmer, Dios lo bendiga, ¿cómo estás Wilmer? Bien, listo, nos vemos. Ese es un nivel de conversación. Hubo una conversación, pero esta conversación fue superficial, ¿cierto? Simplemente se limitó a un saludo y se limitó a un adiós. Y ese es el que practicamos la mayor parte de nosotros. Regularmente todos nosotros estamos en este nivel, ¿cierto? Y para este nivel de conversación, escuche bien esto, no se necesita tener una relación íntima, una relación íntima con la persona. ¿Me hago entender? No se necesita tener ese conocimiento profundo de la persona. Entonces es un nivel muy básico, es un nivel muy sencillo. Lo peor del caso es que yo veo que hay hogares, mis amados hermanos, que están en este nivel y solo manejan este nivel de conversación. Entonces uno de los dos conchos que se levanta y apenas ahora espera, dice buenos días, se va al baño y a veces ni se despide ni nada. Y déjame decirte que un hogar no va a prosperar con este nivel solamente. Ahora, permíteme hablarte de un segundo nivel. El segundo nivel lo vamos a llamar el nivel de conversar y comunicar pequeños detalles. Nivel de conversar y comunicar pequeños detalles. Ese es el segundo nivel. Entonces yo quisiera que usted vaya ubicándose, mirando en qué nivel está en su casa. Usted va a tener que hacer una radiografía de su vida, de usted mismo, ¿cierto? De cómo se está manejando la comunicación en su casa. Entonces, conversar y comunicar ¿qué? Pequeños ¿qué? Detalles. Este es un tipo de comunicación en el cual superamos el nivel del saludo, ¿sí? Ya entramos en pequeñas conversaciones de hechos e informes de cosas que nos sucedieron durante el día. Entonces, también podemos hablar de cosas relacionadas a nuestras familias, las cuales revisten poca profundidad. Y aquí tampoco hay que tener una relación íntima con la persona con la cual estamos hablando. Por ejemplo, podemos relatar cómo fue nuestro día en la iglesia. Hoy usted puede salir, se encuentra con un vecino en la iglesia, de su casa, usted lo saluda, ¿cómo le está vecino? ¿Cómo le va? Y entonces, ¿cómo le fue en la iglesia? Sí, estuvo bueno el culto, más o menos, no me gustó porque nos dieron palo, porque nos hablaron esto, no, bueno, está bien, bueno, hasta luego. Podemos hablar de una manera superficial de lo que nos fue, cómo nos fue en el trabajo, qué hacemos, o podemos hablar de manera superficial acerca del deporte que nos gusta, o podemos hablar de manera superficial del supermercado donde fuimos a hacer compras, cómo está la canasta familiar, etcétera, u de otros. Amén. Entonces es un nivel que no necesita relacionamiento íntimo. Como usted se puede dar cuenta, a veces en la casa llegamos hasta de pronto, ¿no? De pronto estamos discutiendo con la familia, estamos discutiendo con algún miembro del hogar y a duras penas decimos, bueno, ¿de dónde está el queso? ¿De dónde está la leche? Y esto, y esta cara, y esto, y está ahí. Yo le digo una cosa, tampoco en este nivel se pueden edificar relaciones fuertes. El Señor nos diseñó a nosotros como hijos de Dios para avanzar al tercer nivel. ¿Y cuál es el tercer nivel? Comunicar cosas íntimas del corazón. Ese se llama el tercer nivel. ¿Cómo se llama? Comunicar las cosas íntimas del corazón. Entonces, vamos a mirar que en este nivel es donde los hogares, las parejas, los padres, los hijos comparten sus cosas personales, comparten sus intimidades, comparten sus sentimientos, mis amados hermanos. En este nivel de conversación se dejan saber lo que se siente, lo que sienten acerca de algo. Revelan sus visiones, sus experiencias espirituales, su relación con Dios, sus sueños, etcétera. En este nivel es el nivel más alto de comunicación. Es el nivel que debiera caracterizar los hogares cristianos, mis amados hermanos. Es el nivel que debiera caracterizarnos a nosotros. Lamentablemente, muchos hogares, muchas parejas, muchos padres, muchos hijos ni siquiera llegan al segundo nivel. ¿Aló? No llegan al segundo nivel. ¿Sabe por qué? Porque empiezan con argumentos, con peleas verbales. Y al comenzar con ese tipo de comunicación, empieza a presentarse algo en nuestras vidas que se llama frustración. Empieza a haber frustración
Y esto es uno de los ingredientes tremendos que hace que los hogares se deshagan hoy en día. Este es uno de los ingredientes por el cual hay muchos divorcios. Si usted tiene la oportunidad de hablar con un notario, o si usted tiene la oportunidad de hablar con un juez, o si usted tiene la oportunidad de hablar con un abogado de familia, usted va a darse cuenta que la mayoría, por no decir el 100% de los divorcios, están relacionados con esta ausencia de comunicación. Ahora encontramos que Santiago tenía razón, que dice que seamos tardos, seamos prontos, ¿para qué? Para oír, y tardos ¿qué? Para hablar, y tardos por tanto ¿para qué? A irnos. Ese es un problema tremendo, mi amado hermano, y por eso quiero decirle que Dios quiere que usted empiece a ejercitar este tercer nivel en su casa. ¿Cuántos saben que la Biblia dice en Proverbios 15:1 que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se necesita para llegar a este nivel, mi amado hermano? ¿Qué se necesita para poder llegar a tener una buena comunicación con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos? Porque si usted no desarrolla este tipo de comunicación, ¿sabe qué pasa? Lo que yo dije al comienzo, los medios de comunicación, las redes sociales sí la van a establecer. Un mal amigo, un novio virtual. No sé si usted ha visto los noticieros últimamente, pero cuántos digamos acosadores sexuales están accesando a las redes sociales, y tal vez sus hijos, sus hijas tienen un novio virtual que ellas creen que es un quinceañero, pero es un viejo de 50 o 55 años. Y muchas se han dado cuenta que la policía ha hecho seguimiento precisamente a eso, porque esa persona tocó una falencia que hay en la casa, y es la falencia de la comunicación. Cuando usted y yo no tenemos una buena comunicación en la casa, no estamos dispuestos, no somos prontos para oír, escuche, el jíbaro de la esquina sí está dispuesto a hacerlo. El homosexual de allí de Cuadralegre sí está dispuesto a hacerlo. Dígamelo si no. Las personas que van a desviar a su hijo del camino, que lo va a meter en las drogas, en el mundo de la pornografía, en el mundo del pecado, ellos sí están dispuestos a oír. ¿Por qué? Pero ellos no lo hacen por una buena razón, ellos lo hacen porque quieren utilizarlos a ellos. Entonces, tremendo esto, yo digo, mi amado hermano, porque para que haya una buena comunicación en nuestra familia, debemos reconocer el poder que tienen las palabras. ¿Cuáles son las palabras que regularmente decimos en casa? Ahora, hagamos un diagnóstico de lo que estamos diciendo regularmente en nuestra casa. ¿Cuáles son las exclamaciones que decimos cuando se presenta una adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante una presión que viene? De repente, un problema de enfermedad, un problema de economía, o algo se perdió, o algo se dañó. ¿Cómo reaccionamos? Dése cuenta que de la manera en que usted hable en ese momento, de la manera en que usted se dirija a otra persona, de la manera en que usted reclame algo a otra persona, vamos a encontrar que está la misma medida de heridas que hay en el hogar. ¿Me hago entender? Hay la misma cantidad de heridas, porque muchas veces se causan heridas simplemente por la manera en cómo se dicen las cosas y no en lo que se dice. O sea, usted puede reclamar algo que es justo, usted puede reclamar algo que es correcto, pero si usted lo hace en un tono incorrecto, con una expresión facial incorrecta, déjeme decirle, es como si usted estuviera hablando mal. Porque la comunicación no solo es palabras, no solamente es sonido, sino la comunicación también son expresiones. ¿Sí se ha mirado al espejo? Sería bueno que hiciéramos una vez un ejercicio y póngase un celular allí escondido, póngalo a grabar, y que se lo olvide a usted, ponga a grabar allá, y usted mire cómo es un día, un ratico, cómo es usted que trata, cómo es que usted habla, cómo es que usted se dirige a sus hijos, cómo es que usted reclama, y va a darse cuenta que cuando usted vea el video, usted mismo se va a sentir avergonzado. Porque a veces la gente llega y los hijos le dicen a uno, papá, pero es que tú hablas muy duro, ¿por qué no hablas? Ay, pero es que yo no estoy hablando, yo hablo así, ¿no es? Yo que yo nací en Santander y yo hablo así, ¿cierto? ¿Cierto?
Y entonces a veces la gente se siente regañada o agredida porque nos hemos acostumbrado a hablar así. Yo quiero decirle algo, hermano querido, cuando usted llega a Cristo, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Por eso, mi amado hermano, déjeme decirle algo que la palabra de Dios enfatiza, que la mujer, hablemos de la mujer, con su boca edifica. ¿Aló? La mujer con su boca edifica. Y esto es así porque la mujer habla más que el hombre naturalmente. ¿Aló? Por lo tanto, ella debe tener más cuidado con las palabras. El que más habla, más responsabilidad tiene delante de Dios. Ay, 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 hermano querido. Y yo encuentro unas excepciones, también hay hombres que hablan y hablan y hablan hasta por los codos. Ojo, porque usted dará cuenta de toda palabra necia delante del Señor. Y toda palabra necia no solamente son sonidos, sino también tonos y de maneras como se dice. Por eso Proverbios 14:1 lo dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. La razón por la cual se ha perdido la comunicación en la familia, ¿sabe por qué es? Por la falta de respeto. Ayer hablábamos de eso en pareja, ¿sí o no? Ayer estuvimos acá un tiempo muy especial con matrimonios y hablamos acerca de por qué hay tanto problema en los hogares. La razón es porque no conocemos a la persona con la cual convivimos, y no la conocemos por una sencilla razón que la estamos tocando acá, porque no queremos escucharla. Tenemos que aprender a escuchar. Si usted quiere solucionar el 100% de sus problemas en la casa, obviamente con Cristo, aprenda a escuchar. Deje que la persona hable, se exprese y no la interrumpa mientras esté hablando. Yo me encuentro que a veces una persona quiere hablar y la otra, ¡pum!, pone una idea que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta y lo que desvía el tema. Es impresionante, es una falla de comunicación terrible y es una falta de respeto. Por eso, preguntémonos ahora, ¿cómo tenemos una buena comunicación o una comunicación efectiva en el hogar con nuestro cónyuge, pero también con nuestros hijos? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Entonces, el Santiago lo dijo. ¿Cómo fue que dijo? Por esto, amados, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Son 3 tiempos. ¿Cuál es el primer tiempo? Pronto para oír. Diga conmigo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay un pronto y 2 tardos. ¿Me vamos a entender? ¿Cuál es el pronto? ¿Pronto para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Para hablar. ¿Y tardo para qué? Airarse. Entonces, vamos a hablar del pronto. Entonces, hablemos del escuchar. ¿Qué es escuchar, mi amado hermano? Escuchar es más que oír. Escuchar es poner atención. De hecho, cuando usted va a la Biblia a lo largo de toda la escritura empieza la palabra oír, oír, oír. En la Reina Valera se traduce oír, oír, oír. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4 empiezan los 2 versículos con la palabra oír. Y esa palabra traducida al hebreo es la palabra shema. Shema significa oír poniendo atención. Oír con disposición de que lo que voy a oír, lo voy a poner mucha atención para ponerlo en práctica. Es decir, para llevarlo ¿a qué? A la obediencia. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, a lo largo de la Biblia, a lo largo de los proverbios, de hecho, muchos términos tienen que ver con Shema, porque Shema tiene que ver con una cultura, un estilo de vida. El judío se educó en ese estilo de vida y para ellos los judíos, el Shema es lo más importante de la vida religiosa y de la vida cultural de los judíos. Entonces, cada vez que ellos abren la Torá, que abren la Taná, que abren los rollos y el lector o el escribiente habla, todo el mundo está callado, está poniendo mucha atención y mientras está hablando, están meditando cómo ponerlo en práctica en su propia vida. Así que, mi amado hermano, escuchar es un arte. Diga conmigo, escuchar es un arte, ¿cierto? Y es un arte que todos debiéramos aprender, ya que hoy en día existen tan pocos buenos oyentes. Eso es el lío que hoy tenemos. La mayoría de personas sufre de sordera, pero la palabra nos enseña que para tener una buena comunicación debemos saber escuchar. Escuchemos antes de aprender a hablar.
¿Cómo es que los niños aprenden a hablar? Primero, ¿qué hacen? Ese es el proceso natural, aprenden a oír primero. Y ellos aprenden a escuchar. ¿Cómo es que aprende uno un idioma mejor? No aprendiendo a escribirlo ni a leerlo, sino a escucharlo. Es así como se aprenden los idiomas. Ese es el proceso natural. Lamentablemente en la escuela nos enseñaron que primero lo escribimos y luego lo leemos y luego cuando vamos a hablarlo no sabemos qué decir. Entonces, escuchar es un ¿qué? Arte. Así que, mi amado hermano, tenemos que aprender a escuchar primero antes que hablar. ¿Qué dice Proverbios 18:13? Proverbios 18:13 dice: al que responde sin haber escuchado, ponga atención a esto, al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza. Entonces, ¿qué ejercicio tenemos que hacer en casa? Ponga atención a esto. Si usted va a ser un buen escuchante, usted tiene que aprender a dejar que la otra persona termine de expresar su idea. Pero pastor, ¿yo cómo voy a hacer eso si es que no hay quien lo calle o no hay quien la calle? Es la única que habla y yo quedo tiempo de escucharlo. Bueno, quiere decir que usted se salva de juicio, porque el quien más habla es el que más tiene problemas para juicio. Aprende a escuchar. Y mientras la otra persona, usted está escuchándola, la otra persona está hablando y usted está escuchando, usted va haciendo elementos de juicio diciendo, bueno, tú me dijiste que esto es así, 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 y me dijiste que esto, entonces usted va evaluando, va haciendo un análisis, pregunta nuevamente a la otra persona si lo que está diciendo es correcto, usted lo está entendiendo correctamente. Entonces, en medio de escuchar, usted tiene que repreguntar. Porque a veces la persona habla y cree que la están entendiendo, pero usted está escuchando y usted está entendiendo otra cosa diferente. Entonces, tanto el que habla, ¿cierto? Y se está haciendo explicar, tiene que hacer preguntas si lo entendió el otro. Pero el que escucha tiene que repreguntar y decir, bueno, tú me estás diciendo esto ¿para qué? Para que haya claridad en la comunicación. Por eso, mi amado hermano, la persona promedio solo logra escuchar unos pocos segundos. Se dice, estudios psicológicos dicen que, por ejemplo, un niño en el jardín infantil solo tiene una atención clara de 5 minutos. ¿5 minutos? De 5 a 10 minutos, no tiene más. Usted tiene, para una maestra de jardín infantil o de escuela dominical, ella tiene que llevar como unas 20 actividades para toda la hora de culto. Entonces ya hace 5 minutos usted les pone a hacer una actividad, ya se cansaron. Y usted empezó a hablar acerca de algo, ya se distrajeron. Entonces empezaron a mirar el mosquito que pasó por allá, la moto que acabó de pasar por allá. Entonces usted tiene que aprender a manejar este arte de hablar, pero también de escuchar. Usted tiene que comprender también que no todos van a escuchar de la misma manera. Un niño tiene menos atención que un adulto. ¿Aló? Por eso es que usted ve que los cultos regularmente duran 45 minutos, la palabra dura 45 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se ha estudiado que la persona está totalmente atenta. Y yo puedo estar aquí con un ping-pong en la nariz y puedo estar haciendo payasadas, pero ustedes tienen una atención clara de 45 minutos. Ya en el minuto 46 empiezan a tener desconexiones cerebrales. No sé si le ha pasado que a veces está uno hablando y de pronto está una milésima de segundo y ya perdió el hilo. ¿Usted qué fue lo que dijo? Ya usted no logró conectar. Eso se llaman desconexiones cerebrales, porque hubo un momento de distracción, ¿cierto? Entonces, el aprender a escuchar nos va a ayudar a 3 cosas. Póngale cuidado. ¿Qué pasa cuando tú aprendes a escuchar? Número 1, tú vas a aprender a comprender a esa persona. ¿Qué vas a hacer? Comprender. Diga conmigo, comprendo a esa persona. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando sabemos oír podemos entender lo que hay en el corazón de la gente. Solo escuchando a nuestro prójimo podemos identificar la verdadera raíz de sus problemas. Entonces, si usted quiere saber cuál es el problema que tiene su familia, aprende a escucharlos. No los juzgue, aprende a escucharlos. Como ayer, póngase en los zapatos de su cónyuge o de sus hijos. Pero en segundo lugar, amados hermanos, ¿cuál es el segundo beneficio de aprender a escuchar? ¿Sabe para qué sirve? Para ministrar y ayudar a la otra persona a la cual estamos escuchando. Entonces usted, mientras la otra persona habla, usted evalúa cuál es el problema. Y mientras usted está escuchando, usted va orando mentalmente diciéndole: Espíritu Santo,
Dame una solución para hablarle a esta persona. Entonces, cuando sabemos escuchar, podemos discernir cuál es el problema de la gente y de esa manera lograremos ministrarla, o sea, cómo guiarla, cómo consolarla efectivamente. Yo quiero decirle algo, Dios nos dará una palabra correcta para cada necesidad. Usted tiene que aprender a escuchar. Amén. Tercer beneficio de saber escuchar: desahogar los problemas. Muchas veces, con el simple hecho de que usted escuche, la persona se siente aliviada. Amén. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que darle agüita de toronjil, no tiene que darle agüita de nada de eso. Simplemente aprendamos a escuchar. Esto se debe a que ha logrado esa persona soltar una carga, una culpa, una herida, un sentimiento, una presión, una queja o una confidencia. A mí, por lo menos, a mí me ha tocado, como pastor, me toca ir muchas veces a funerarias. Las personas que a veces tienen duelos familiares, entonces lo dice: pastor, estamos en la funeraria tal, y bueno, listo, entonces yo estoy allá, ¿a qué horas van a llegar los familiares? Más o menos a tal hora. ¿Sabe una cosa? Al comienzo, cuando empecé mi pastorado, empezaba a hablar mucho. Y entonces empezaba a decir a la gente: hermano, tranquilo, usted esto y lo otro, la palabra dice, la vida hay que sigue adelante, esto. La gente no necesita tanto esas palabras, la gente necesita que usted esté callado ahí al lado de ellos. Y eso es lo que he descubierto, que los mejores lugares o las personas más agradecidas están donde uno no habla tanto, sino uno escucha. Y llega un momento en que el Espíritu Santo le dice: saca la Biblia y lee la Biblia, pero no hables tus pensamientos, habla la Biblia. ¿Sabes? Una vez estuvimos con Giovanni, me acuerdo tanto, que fuimos allá a la funeraria del Apogeo allí, en la 1 de Mayo con Avenida Boyacá, y me acuerdo que estábamos en una sala. Y de repente pues él empezó a tocar la guitarra y empezaba a ministrar, y de repente hubo sacado cuando los de la sala del lado dijeron: oiga, ¿usted sabe que no pueden pasar a hacer lo mismo acá? Nosotros bravos, ¿sí o no? Y así nos llamaron a la siguiente sala. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que pasa: aprenda a escuchar y aprenda a ministrar con la palabra, no con lo que usted piensa. Aprenda a ministrar con la palabra es la mejor medicina. Yo, cuando fui coordinador de la Fe Vine Pro, que es un programa norteamericano que consiste en que se dan aparaticos del Nuevo Testamento en audio dramatizado, me acuerdo tanto que enviamos unos proclaimers, que son unos rayecitos parecidos a los Sanyo de hace los años 30, que uno le colocaba pilas a los lados, pero este Sanyito funciona con energía solar. Entonces tiene la particularidad, mis amados hermanos, de que el radio tiene todo el Nuevo Testamento dramatizado como si estuviera escuchando la radionovela. Entonces, en lugares donde no hay energía donde conectarlo, pues el aparatico tiene un panel solar. Entonces usted coloca el panel hacia donde está el sol y el aparatico carga las baterías, y 50 personas en el mismo momento pueden escuchar el Nuevo Testamento dramatizado. Pero si no hay luz, digamos que llueve mucho, entonces tiene una manivelita, entonces empieza usted a darle y hasta que cargas 15 minutos de manivela, le da para 1 hora de escuchar la Biblia en el audio dramatizado. Pues, hermano, enviamos unos proclamadores a la comunidad Guayú en La Guajira, y nos tocaba decirles a los hermanos de La Guajira: hermanos, envíenos testimonios de cuál es el efecto que está causando el escuchar la palabra de Dios. Pues, hermanos, llegaron unos testimonios tales como que personas que tenían cáncer, solamente por escuchar el Nuevo Testamento dramatizado, recibieron sanidad. Gente retirada en el piso llorando, pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole una nueva oportunidad. Un avivamiento impresionante. Ahora usted entenderá lo que pasó en Nehemías capítulo 8 y Nehemías capítulo 9, que lo invito a que lo lea en su casa. Cuando el sacerdote Esdras leyó la Biblia que encontraron, ¿cierto? Y le empezó a leer en la puerta de las aguas, y dice que toda la comunidad escuchó, durante medio día escucharon la Biblia, y durante otro mediodía le pidieron perdón. Nehemías 8 y 9. Escuche, qué tremendo. Escuchar tiene poder. Por eso la Biblia dice en Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Romanos 10, 17, ¿cierto? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces el oír es aprender a ejercitar esto tan importante. ¿Por qué cree que están abiertos? ¿Cierto? Está abierto. Véame, los accidentes que ocurren en la calle, ¿por qué ocurren? Porque la gente anda con audífonos.
Mire los ciclistas que andan, si usted es ciclista y tiene audífonos, le aconsejo que no los use. Porque los oídos tienen que estar abiertos naturalmente. ¿Aló? Tienen que estar abiertos naturalmente. Entonces, las personas desahogan sus problemas. Entonces, cuando una persona tiene a alguien que la escuche, posee uno de los regalos más grandes de la vida. Amén. Y debemos proponernos aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar, mi amado hermano. Al hacerlo es importante que veamos y oigamos las cosas desde la perspectiva de la persona que está hablando. Entonces, al escuchar, usted no juzgue a la persona, sino mírela como si usted estuviera en los zapatos de ella. De pronto ella no tiene tanta sabiduría como usted, porque usted es más luz que ella, pero piense que usted alguna vez fue también falto de luz. Ahora, ¿cómo juzgamos a la persona? Mire la persona como la mira Dios, no como la miramos nosotros. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo cree que Dios lo mira a usted? ¿Cómo cree que Dios lo mira a usted? Dios lo mira a uno con misericordia. Pues de la misma manera tenemos que mirar a la persona. Amén. Así que propóngase a escuchar, mi amado hermano. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué otro beneficio trae el escuchar? Tiempo de calidad. Diga conmigo, tiempo de calidad. Y es una de las maneras o una de las formas como se expresa el lenguaje del amor, mi amado hermano, en la familia, es compartiendo tiempo de calidad. Procure apartar un tiempo para disfrutar exclusivamente con su esposa, con sus hijos, y en lo posible olvídese del celular, del internet. Cuando usted esté en familia, deje el celular a un lado. Yo le aconsejo eso. Yo sé que ahorita estamos tan arraigados con el bendito celular que hasta al baño nos lo llevamos, ¿cierto? ¿Y qué problema? Porque hay gente que va a hacer de su cuerpo en el baño con el celular. Bueno, es un peligro que caiga dentro del sanitario, pero otro peligro es que el celular adquiere más bacterias en el baño. Entonces, deje el celular, déjelo descansar, él también necesita descanso. Mucha gente que se queja diciendo, no, este celular, esa batería no le dura nada. Yo creo que la batería está buena, solo que tú le das mucha pata a ese celular. Entonces, procuremos apartar un tiempo para disfrutar exclusivamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, y en lo posible olvidémonos de ese celular, olvidémonos del internet, y en el tiempo de calidad es donde se logra una comunicación íntima. Cuando su cónyuge, mi amado hermano, o sus hijos le estén hablando, no los interrumpa. Vuelvo, se lo repito. Cuando su cónyuge o sus hijos estén hablando, no los interrumpa, porque esto va a bloquear la comunicación. Usted dice, ay, me acordé tal cosa, que el Real Madrid, tal cosa. Pues se tiró lo que venía diciendo. ¿Y qué es lo que estábamos diciendo? Pues tonto, usted fue el que interrumpió la comunicación. Después no se queje porque hay problemas. Usted asegurémonos de que la persona acabó de expresar todo completo su idea y no cambie de tema. Esa es otra forma de irrespeto, es cambiar el tema sin haber cerrado el ciclo. Porque esa es otra. Entonces, hablamos tantos temas en menos de 10 minutos, pero no concluimos ningún tema. Hay gente que le dice a uno, por ejemplo, una vez mi hija me dijo, me gustaría hacer tal cosa. Y yo no sentí como que, es como un sueño que ella tenía de hacer tal cosa, y a los 2 días mi hija me estaba diciendo, pero es que tú no me hiciste caso. ¿De qué, amor? De que yo dije que me gustaría hacer cosas. Pero es que yo no lo sentí como algo que me estás diciendo, vamos a hacer tal cosa, sino que me gustaría hacer tal cosa. Y ella me estaba insinuando que hacer tal cosa, pero ay, qué pena contigo, no te súper comprender lo que tú me estabas queriendo comunicar. Entonces, tiempo de calidad, aprendamos a cerciorarnos de que la persona, le hemos entendido a la persona que nos está hablando, pero si usted está hablando, cerciórese de que la persona a la cual está hablando usted le entendió lo que usted quiso darle. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? No dé por entendido que la otra persona ya sabe. No, fíjese que Pedro, él continuamente le repetía la Biblia a los apóstoles. Se la repetía continuamente, se la repetía en sus cartas. En Pedro dice, estas cosas se las vuelvo a repetir. Usted sonará como cantaleta, pero es necesario volverse a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un terrible problema, y es que el ser humano, después de que ha escuchado algo, a la media hora ya ha olvidado el 75% de lo que había escuchado. Entonces, por eso usted va a darse cuenta que la Biblia le enseñamos y le enseñamos y le enseñamos, y a veces yo le pregunto a alguien, hermano, ¿y tú sabes, te acuerdas que te predicamos hace 8 días? Muy pocas personas saben decirlo, a menos de que hayan puesto atención correcta.
Pero si tú estuviste distraído no vas a dar con las. Y si te pregunto hace 15 días menos. Y si te pregunto hace 3 semanas que prediqué, ya voy a mirar en internet qué fue lo que predicaste. ¿Cierto? Entonces aprendamos a tener tiempo de calidad. Entonces por eso, mi amado hermano, no interrumpamos cuando nuestros hijos o nuestro cónyuge está hablando. Esto bloquea la comunicación. Nuestros hijos lo único que desean es que papi o mami los escuche. Si usted aprende a escucharlos, ellos no van a tener necesidad de buscar otras alternativas fuera de la casa. Nuestra pareja lo único que desea es compartir algo personal. Por lo tanto, aproveche el momento en que su hijo o su cónyuge se quieren comunicar con usted. No espere a sentir el deseo de hablar con ellos, porque entonces es muy probable que ellos ya no quieran hablar con usted y nunca le van a abrir el corazón en cosas trascendentales en la vida. Yo todo esto lo he aprendido, no lo he aprendido por mi propia cuenta, sino lo he aprendido de mi esposa. Yo creo que una de las características que más tiene mi esposa es que ella sabe ese arte. Ella sabe el arte de escuchar. Y yo a veces, yo subo, cuando termina el culto, yo me comparto un poco con ustedes. Y ya cuando se han ido, yo subo y a la hora, ¿qué pasa? ¿Y dónde está la pastora? No, está abajo hablando con tal persona. ¿Qué está haciendo la pastora? Está escuchando. Sí, está escuchando. Entonces es una cosa extraordinaria, ¿cierto? Aprender a escuchar. Y yo creo que es algo que yo tengo que aprender mucho. No sé si usted tendrá que aprender también. Gloria a Dios. Pero aprendamos a escuchar. Ahora, segunda cosa, hablemos con la verdad y con transparencia. Eso hace parte de la comunicación. Cuando Santiago está diciendo tardos para hablar, ¿cierto? Tardos para irnos, quiere decir que tenemos que hablar siempre con verdad y con transparencia. El Señor dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Todo lo demás proviene del pecado. Es decir, la transparencia, cuando usted habla con la verdad, no libra de heridas y resentimientos futuros. Hay gente que habla y dice mentiras sin necesidad. Yo no sé por qué. Tuvo una experiencia por allá y entonces le empieza a agregar como levadura, ¿cierto? Como que le añade espectacularidad, le empieza a añadir. Y de pronto llega un día con una persona que sí estuvo testiga allá y dijo, oiga, pero eso no fue así como usted está diciendo. Quedó mal. ¿Sí o no? Hablemos con transparencia. Porque cuando uno exagera también está mintiendo, y mentir es pecado, mi amado hermano. Entonces por eso, recuerde que la verdad siempre va a prevalecer y la verdad siempre va a salir a la luz. Cuando estás, por eso, mi amado hermano, cuando usted está diciendo la verdad también con amor, ¿cierto? Aunque el momento duela, después va a traer sanidad al corazón. Uno tiene que aprender a hablar. Y hay que decir las cosas en el momento oportuno, porque a veces también la gente se calla y no confronta en el momento oportuno y después vienen los dolores de cabeza. Tercero, aprenda a conocer el lenguaje del amor de su cónyuge y sus hijos. Una de las virtudes del amor ágape, es el amor de Dios, es que no es egoísta. Amén. Aprendamos a conocer el lenguaje del amor de nuestra familia, es una señal del verdadero amor. ¿Qué quiero decir con esto? Aprender el lenguaje del amor de nuestra familia es reconocer lo que le gusta a nuestro cónyuge e hijos y que los hace felices para luego poderlos complacer. Entonces aprende a escucharles, ¿qué les gusta a ellos? ¿Qué no les gusta a ellos? ¿Para qué? Para que ustedes pongan ciertas normas en la casa de qué hacer y qué no hacer. Y yo quiero decirle que hay 5 maneras en cómo podemos expresar un lenguaje de amor. Primera forma en que usted puede expresar un lenguaje de amor es aprenda a decir palabras de afirmación, no de crítica. No esté caratico criticando. Ayer la pastora nos decía que en el taller de parejas decía que a veces nosotros, el cónyuge se esfuerza o nuestros hijos se esfuerzan por hacer cosas extraordinarias, 99 buenas y tuvo una sola mala. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Le resaltamos la mala y nunca le decimos gracias por las 99 que tuviste buenas, sino le resaltamos y le refregamos en la cara siempre la mala. La única que tuvo. Ella nos decía que nuestras vidas son como una hoja en blanco y de pronto hay un puntico ahí. Y yo les muestro a ustedes esa hojita en blanco y le pregunto, ¿qué ves? La mayoría de gente se fija y dice, hay un punto. No, eso es lo que tú ves, pero es una hoja blanca con un pequeño punto. ¿Sí ves? Estamos predispuestos a criticar. Entonces, palabras de afirmación. Yo quiero decirte, toda persona necesita ser afirmada. ¿A cuánto les gusta que les digan buenas palabras?
¿cierto? A mí me gusta que me digan cosas chéveres, ¿cierto? Sin ser lisonjeros, pero me gusta que me digan, oye, estás creciendo espiritualmente, me gusta mucho cómo piensas, me gusta mucho cómo actúas, ¿cierto? La gente aspira a ser afirmada cuando hace las cosas bien. Así que si en la casa uno de sus hijos o su cónyuge hace las cosas bien, hágaselo saber. Hagámoslo saber, bien, lo hiciste muy bien, te felicito, me siento muy orgulloso de ti. Esas fueron las palabras de afirmación, como cuando Jesús recibió las palabras del Padre cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerda? Él salió del agua y el Padre inmediatamente le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Saben qué hace una palabra de afirmación? Prepara a nuestro cónyuge, a nuestros hijos para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Las palabras de afirmación del Padre sobre Jesús lo prepararon para enfrentar al diablo mismo, mi amado hermano, cuando él vino y lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí lo dice en Mateo capítulo 4, mi amado hermano. Y fíjense que todas las oportunidades que el diablo lo atacó, el Señor Jesús salió adelante. Tuvo palabras de afirmación el Padre. El Padre también le dio palabras de afirmación a Jesús justo antes de ir a la cruz del Calvario. Justo antes de ir a la cruz del Calvario, volvió y se lo repitió, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dicho de otra manera, tú eres mi hijo y me siento muy orgulloso de ti. Aló, la palabra orgullo no es totalmente mala. Porque alguien religioso diría, ay pastor, no diga eso, que el orgullo es pecado. No, yo me siento orgulloso del Dios que tengo. Y yo me siento orgulloso de las cosas que Dios me dio. Le doy la gloria a Dios en todo. El orgullo es cuando usted piensa en usted mismo, eso sí es orgullo. Pero aprendamos a manejar palabras de afirmación, mi amado hermano. Entonces, por eso, creo que Dios tiene cosas grandes. Si tú afirmas, vas a hacer que esa persona crezca en esa área en la cual estás afirmando. Vas a hacer que esa persona tenga un llamado. Vas a hacer que esa persona tenga una identidad y esto va a producir mejores resultados que la crítica. No critiques tanto. Ahora, si tú vas a criticar algo, entonces llévale a esa persona 3 afirmaciones y una crítica. Mira nomás las cartas que Jesús le mandó a las 7 iglesias de Asia. Dice, has hecho esto, has hecho esto, muy bien, me siento bien, pero tengo contra ti. ¿Sí? Lo afirmó 3 veces, pero luego lo confrontó sola. Esa afirmación previa está diciendo, yo te amo, pero tienes que corregir esta falla. ¿Aló? Ahora, otra forma de que vamos a mejorar la comunicación, aprenda a tocar físicamente. Aprenda a tocar físicamente. O sea, no es abrazar y chupetear cada rato, sino aprendamos como por ejemplo, algo, cuando una persona está hablando, a mí me gusta, por ejemplo, que lo aprendí mucho de un amigo mío, que es un anciano, es sacerdote del 20 de julio, y me acuerdo tanto que siempre que hablábamos juntos, yo hablaba y él me cogía aquí el codo. ¿Sí? Entonces él estaba hablando y me cogía el codo, había contacto físico. Y entonces me hacía que yo estuviera atento a lo que él estuviera diciendo, y si yo estaba hablando, él cogía el codo. Es curioso, es un contacto físico, me cogía de acá. Y entonces es algo como que hay como una empatía, ¿cierto? Qué bonito cuando lo podemos hacer en familia, ¿no? Que el hijo le está hablando a usted y usted lo abraza, le coge el codo así también tal cual, y va a comunicarse mucho mejor. Entonces, toque físico. Entonces, un contacto físico es una manera de comunicar amor. Amén. Es decirle a la otra persona, te estoy poniendo atención. O cuando usted está hablando, usted está diciendo, mira, esto que te estoy diciendo es algo importante, sin apretarlo, ni mayugullarlo, ni darle moretones, ¿cierto? Pero científicamente, mi amado hermano, se ha comprobado, escuche esto, que los niños que son cargados en brazos son más estables emocionalmente que quienes carecen de ese contacto físico. ¿Te hago entender? Practicar un deporte o realizar otras actividades que conlleven a un contacto físico son indispensables para la familia. El abrazo. Ahora que estamos saliendo de pandemia, pues todo esto era como difícil, ¿no? Y vea que muchas relaciones se enfriaron por causa de que ya no hay contactos físicos. Pero un contacto físico transparente, no malo, porque no falta el malandro que dice, uy, no, voy a saludar a las hermanitas jóvenes de la iglesia, ¿cierto? De pico.
¿Y qué pasa con las ancianitas? ¿Por qué no las besas igual de pico? Porque hay algo en tu corazón, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos de manera transparente, esto trae bien. Ahora, actos de servicio, por ejemplo. Una buena comunicación es cuando tú haces cosas que tú sabes que a tu familia le agrada. Amén. Por ejemplo, cocinar. Yo sé que a mucha gente no le gusta la cocina. Y de la cocina lo que menos le gusta es ¿qué? Lavar las ollas. Porque los platos son fáciles, ¿sí o no? Hasta hay máquinas de lavar platos, pero lavar ollas. Pero ¿qué pasaría si un día y varios días nosotros llegáramos a la cocina y despercudiéramos las ollas que haya? ¿Usted cree que su esposa lo vaciaría? ¿Usted cree? No, ay amor, tan lindo, precioso. Yo estoy seguro que esa noche va a ser algo muy romántico, ¿cierto? ¿Cierto? Porque estamos mejorando la comunicación. Mejoremos la comunicación, actos de servicio. Por ejemplo, preparar una carne a la parrilla, servir la mesa, lavar los platos, sacar la basura. Cuando usted hace un acto de servicio voluntariamente, su familia se siente apreciada y amada. ¿Cierto? Cuando su esposa se fue por allá al médico o algo y usted en la casa ya le adelantó el agua calientica, ya puso el arroz y ella llega, ay, ya está adelantado, ya terminó. O sea, yo digo, esto ayuda mucho a la estabilidad del hogar. Tengamos servicio, ¿cierto? Ya, por ejemplo, yo voy a darles unos ejemplos de servicios de calidad. Por ejemplo, una de esos servicios de calidad que mejora la comunicación es salir de vacaciones solos, al menos una vez al año, la parejita. Los hijos los puedes dejar en casa y una sola vez al año por lo menos salgan de vacaciones. ¿Sí? Desde novios no hablábamos cosas románticas, porque siempre está el bebé allá, que está llorando, que esto y lo otro, ¿no? Salga de vacaciones. Segundo ejemplo, por ejemplo, destine tiempo para jugar con los hijos. Sí, no todo puede ser allá, ¿cómo se llama ese canal de Win Sports? ¿Cierto? No todo es Win Sports. Destine tiempo para conversar de cosas de matrimonio, ¿cierto? Cosas de los hijos, cosas de la iglesia, apague el televisor. Yo he notado, por ejemplo, en mi casa que los mejores tiempos es cuando apagamos el televisor y dejamos todo en silencio y empezamos a charlar. A veces nos dan las 2 de la mañana charlando y nos coge el sueño. Pero fue algo muy bonito y lo recordamos siempre con cariño. Tome un fin de semana para estar juntos, para usted estar con su familia. Acuérdese que el domingo es el día del Señor, venga a la iglesia. Es el mejor momento para que usted se una, es venir a la iglesia, ¿cierto? Haga regalos. Los regalos son fundamentales cuando queremos mostrar nuestro afecto hacia una persona. Hagan un regalo. Clasifique los regalos de acuerdo a los gustos de esa persona, de sus necesidades. Sin embargo, es bueno que al conocer cuál es el lenguaje del amor de esa persona, el regalo para suplir alguna de sus necesidades. O sea, aprendamos a regalar. De pronto usted se agudice el oído, porque las mujeres siempre están diciendo, ay, cómo me gustaría algún día comprar esto, ay, esto. Entonces anótenlo en una libreta y cuando tenga la oportunidad, usted puede comprarse. Amén. Yo sé que Dios nos va a dar una gracia tremenda. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de amor de su cónyuge? Cuando sepa usted cuál es, entonces usted tendrá una mejor comunicación con su pareja. Recuerde que la familia es la base fundamental sobre la cual reposa nuestro gran ministerio. O sea, si usted no sabe ministrar su propio hogar, no va a saber ministrar a otras personas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, mi amado hermano, creo que Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Amén. No sé cuántos quieren mejorar su comunicación a esta hora. Póngase de pie, por favor. Póngase en pie y dígale al Señor que usted quiere que el Espíritu Santo sea el centro. Qué bonito cuando el centro del hogar es el tema de Dios. Cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestra conversación. Voy a invitar a mi esposa que nos dirija en la oración.